Buenos días, Dios les bendiga. Realmente es un placer, una bendición y un privilegio poder compartir la palabra del Señor. Sabemos que todo lo que podamos llegar a hacer en este mundo es por la gracia y la misericordia de Dios. Así que estamos contentos de poder compartir aquí en nuestra casa la palabra del Señor. Ahí donde usted está, vamos a orar al Señor, a clamar delante de su presencia, creyéndole a su palabra, que es fiel, justa, verdadera y santa. Padre, en el nombre de Jesús, te adoramos, te damos gracias por esta bendición, por cada uno que está escuchando, por cada uno que va a escuchar tu palabra también, Señor. Gracias, Señor, porque a través de este medio nosotros podemos llegar a muchas personas, Señor. Tu palabra, Señor, es la que transforma. Tu palabra, Señor, es la que trae vida, Señor. Y tu palabra nunca vuelve vacía, Señor. Señor, te adoramos y te damos la gloria, la honra y la alabanza en el nombre de Jesús. Amén y amén. Realmente en estos tiempos difíciles que estamos viviendo, estamos pasando, pero lo más importante de todos nosotros como cristianos sabemos que podemos depositar nuestra confianza en Jesucristo, ese Dios todopoderoso. Quizás muchos andan frustrados, deprimidos por todo lo que pasa. Pero ¿qué es lo que hace que alguien sea un triunfador en la vida? La riqueza, la educación, el ser notorio o la fama. ¿Qué es? Esa es la medida que el mundo tiene con respecto al éxito, podemos decir. ¿No es cierto? Pero Dios mide nuestra dependencia y no nuestra fuerza. Dios está buscando a quienes saben que son débiles e incapaces para alcanzar cualquier cosa en la vida. Porque por nuestras fuerzas podemos alcanzar quizás muchas cosas como muchos lo han hecho. Pero la diferencia está cuando uno aprende a depender de Dios. El apóstol Pablo sabía cómo vivir victoriosamente. Él logró durante toda su vida muchas cosas porque dependía totalmente de Jesucristo. Y cuando él se estaba acercando ya tiempo de partir de esta tierra, él resumió su vida con estas palabras. Vamos a leer lo que dice en 2 de Timoteo, capítulo 4, versículos 7 y 8. Si usted tiene su Biblia, ahí en el lugar donde nos está mirando, 2 de Timoteo, capítulo 4, versos 7 y 8. Y decía el apóstol Pablo: he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo, en aquel día. Y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Esa es exactamente la manera como el Señor quiere que nosotros vivamos, dependiendo de Él, mientras estemos en esta tierra. Como dice aquí, amando su venida. Y estos son los tiempos donde nosotros nos podemos dar cuenta que la venida del Señor está más pronto de lo que nosotros nos podemos imaginar. Y no estamos tristes, sino contentos, alegres, diciendo: sí, Señor, ven pronto. Aquí el apóstol decía, y no solo a mí, sino a todos los que aman su venida. Mire, Dios nos ha concedido cuidadosamente un plan para cada uno de nosotros. Y la responsabilidad de cada uno de nosotros es descubrirlo y poder realizarlo. Yo creo que ningún cristiano tiene la necesidad de llegar al fin de sus días, de su vida, lleno de remordimiento por todas las oportunidades que Dios nos brindó y que muchas veces hemos despreciado. Hemos despreciado esas
oportunidades de poder servir a Dios. Dios cada día nos da la oportunidad. Él tiene un plan con nuestras vidas y Él quiere cumplir ese plan en cada uno de nosotros, pero depende de nosotros aprender a depender de Él y no de nuestra fuerza, no de nuestra sabiduría, no de todo lo que nosotros humanamente podamos hacer. Por eso el apóstol Pablo podía decir: he peleado la buena batalla. Cuando nosotros pusimos nuestra fe en Jesucristo como nuestro Salvador, ahí nosotros entramos en un campo de batalla. El enemigo sabe que perdió a alguien y él no piensa darse por vencido. Él hará lo que sea para que todos aquellos que hemos recibido a Jesús, hemos pasado del reino de las tinieblas al reino de la luz, ¿no es cierto? Y lamentablemente con nuestras fuerzas nosotros no podemos competir con un ser espiritual. Pero es imposible que nosotros podamos ganar esa batalla en nuestras fuerzas. Pero dice que Cristo nos dio su armadura. Cuando nosotros aprendemos a depender de Él, cuando nuestra confianza, nuestra fe está puesta en Él y dependemos de Él, la Biblia dice que no hay nada imposible. No hay nada imposible para Dios. Él es el que pelea por nosotros. Él está como poderoso gigante defendiendo nuestras vidas. Pero nosotros tenemos que aprender a depender de Él, rendir nuestra vida, todo nuestro ser delante de la presencia del Señor. En Efesios capítulo 6, versículo 10 en adelante, Efesios capítulo 6, versículo 10 en adelante, dice así: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, vestidos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios, dice, toda la armadura de Dios, para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado esto, estad firmes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios. Aquí la palabra de Dios nos enseña para que podamos resistir en el día malo. ¿Cuál es el día malo? Todos estos tiempos que estamos viviendo antes de que el Señor venga a buscar a su iglesia. Son principios de dolores. Dice: y habiendo acabado de estar firmes, estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad. ¿Qué es la verdad? La palabra de Dios. Y vestidos con la coraza de justicia. Calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno, y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra del Señor. O sea, Dios nos está dando las armas para que nosotros podamos resistir, aún en estos tiempos difíciles. Porque estamos pasando todos por momentos difíciles, pero cuando uno aprende a depender de Dios, a depositar nuestra confianza en Jesucristo, es cuando salimos victoriosos. He peleado la buena batalla, dice. He acabado la carrera, decía el apóstol Pablo. Porque él estaba comparando la vida cristiana con un maratón. Y Dios ha dispuesto una senda específica para cada uno de nosotros. Él nos ha concedido dones, capacidades que nos permiten cumplir sus planes y acabar esta carrera en victoria. En el libro de Santiago dice que todo don perfecto proviene del Dios de las luces. O sea, no es por nuestras fuerzas, no es porque nosotros podemos más que los demás, no. Es por la gracia y la misericordia de Dios. Reconocer, Señor, todo lo que hacemos, lo hacemos por tu gracia, por tu misericordia.
Y qué hermoso es poder cada día poder levantarse y decir: gracias, Señor, por este día. Voy a servirte, voy a hacer tu voluntad, Señor. Quiero caminar conforme a tus propósitos. Quiero caminar conforme a lo que tú has predestinado para mi vida en estos tiempos, Señor. Los tiempos son difíciles, sí. Si nosotros podemos ver la historia de los apóstoles, yo creo que a ninguno le fue fácil. Todos sufrieron, todos pasaron por momentos difíciles, pero aquí el apóstol Pablo decía: he peleado la batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Eso es algo muy importante, guardar la fe, guardar la fe. ¿Y qué es la fe? En el libro de Hebreos dice que la fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Eso es fe. Estoy seguro que lo que Dios ha prometido, Él lo va a cumplir. Aunque no lo vea, aunque todo el panorama esté oscuro, Dios prometió estar conmigo todos los días hasta el fin del mundo. Él va a estar. He guardado la fe. Entonces, después de revelársele a Pablo el Señor en el camino a Damasco, Jesús, ¿no es cierto?, le confirmó al apóstol Pablo un tremendo tesoro, y fue predicar el Evangelio. He guardado la fe. La palabra guardar significa cuidar. Y eso fue lo que Pablo hizo al predicar la palabra de Dios y defender la fe, cuidar lo que Dios le había dado. El peligro que nosotros enfrentamos hoy es no dar la debida importancia a nuestra fe y no apreciar ese gran tesoro que es la fe, ese gran tesoro que Dios ha depositado en nuestras vidas. Cuando nosotros comprendemos cuán precioso es el Evangelio, predicar el Evangelio, servir a Dios, obedecer a Dios, cumplir con lo que dice su palabra, nos mantenemos firmes en la fe, sin dejar que la duda y el temor nos hagan retroceder. Porque cuando nuestra fe está realmente puesta en Dios, nuestra confianza está en Dios, ni la duda ni el temor nos pueden hacer retroceder. La Biblia dice que el que ama a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. ¿Vienen momentos difíciles? Sí. ¿Estamos pasando por momentos difíciles? Sí. Pero no debemos tener miedo. Debemos confiar y seguir adelante. Seguir adelante. Guardar la fe. Seguir adelante. Después de todo, ¿quién podría estar a la altura del ejemplo que hemos dado de Pablo, ¿no es cierto? Aunque todos tendemos a pensar que el apóstol fue un súper cristiano, pero yo creo que él sería el último en reclamar la gloria para su vida. En Filipenses capítulo 4, versículo 13, versículo muy conocido, él estaba hablando que había aprendido el secreto en la vida cristiana. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. No es por nuestras fuerzas, no es por nuestras capacidades, sino que todo lo que hacemos, todo dice, lo puedo en Cristo que me fortalece. Y ahí está el principio de la dependencia. Para el ser humano es imposible cumplir con los propósitos de Dios, pero el Señor nos ha dado todo lo que nosotros necesitamos. Él nos ha dejado su palabra y allí nosotros encontramos lo que realmente necesitamos para nuestras vidas. El apóstol Pablo utiliza en sus cartas la frase en Cristo para referirse a una dependencia y una relación total con Dios. Vivir en Cristo significa que estamos caminando llenos de la vida misma de Jesús. Él habita en nosotros a través de su Espíritu Santo, que nos hace capaces, que nos fortalece cada día, ¿no es cierto?, para lograr lo que el Señor nos diga que hagamos. No para lograr todo lo que a mí se me pueda llegar a ocurrir, sino que el Espíritu Santo fortalece nuestras vidas
para que nosotros podamos cumplir el propósito que Dios tiene con nuestras vidas en esta tierra. Y es predicar su palabra. Y más en estos tiempos, en estos últimos tiempos donde el Señor viene a buscar a su iglesia. Como iglesia nosotros tenemos que levantarnos y predicar la palabra de Dios, la verdad, que es la que nos hace libres. Dice, si el Hijo os libertare, serán verdaderamente libres. Y el Señor Jesús también, Él utilizó una analogía de la vid y las ramas, ¿no es cierto?, para poder describir esta relación. Y la única forma que una rama pueda dar fruto es si permanece en la vid. De la misma manera, el cristiano debe mantener esa conexión con Jesús para llegar a ser lo que Él desea que nosotros seamos. De hecho, Jesús dijo en Juan 15:5, separados de mí, nada podéis hacer. Y todo lo que está en la palabra de Dios se cumple. El esfuerzo propio no tiene ningún papel en el cumplimiento de los planes del Señor en nuestras vidas. Él es el único que asume la responsabilidad de llevar a cabo su obra por medio de nosotros. Aquí hay un problema muchas veces, y el problema es el orgullo. Ese es uno de los mayores obstáculos para tener una vida dependiente de Dios. Y es ese orgullo absurdo del ser humano que tenemos muchas veces. Olvidamos que Dios es nuestro creador. Olvidamos que Dios es nuestro sustentador y que dependemos totalmente de Él, aunque no nos damos cuenta muchas veces de eso. Pero si estamos aquí, ¿no es cierto?, en esta tierra, si estamos aquí en este día, es por la gracia y la misericordia de Dios. Es porque dependemos totalmente de Él. Sin el Señor nosotros no podríamos tomar nuestro próximo respiro, podemos decir, o tener alguna esperanza de vida eterna. Nosotros somos totalmente incapaces de poder salvarnos a nosotros mismos. Y nadie puede venir a Jesús a menos que el Padre lo traiga a Él. Así dice la palabra del Señor. En Juan 6:44 dice, ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no lo trajere y yo lo resucitare en el día postrero. Mire, quienes viven en el orgullo simplemente han cerrado sus ojos a la realidad de su condición. Debemos humillarnos delante de la presencia del Señor. Debemos humillarnos cada día delante de Él y reconocer, Señor, sin ti nada puedo hacer. Aunque muchas personas pueden presumir, podemos decir, de sus impresionantes logros, pero todo eso que ellos han logrado con su propia fuerza no tiene valor eterno. Podemos decir, no sirve para nada. Porque la única manera de hacer realidad todo nuestro potencial es cuando nosotros nos relacionamos con Dios por medio de su Hijo, viviendo, ¿no es cierto?, en sumisión al Señor y confiando plenamente en Él. Creyendo que el Espíritu Santo está en nuestras vidas porque Él lo ha prometido. Entonces, de esa forma vamos a poder llevar a cabo lo que no podemos hacer humanamente. Y nos damos cuenta que solo es por la gracia y la misericordia de Dios. Pero sin embargo, a pesar del abundante poder de Dios, muchos y aún cristianos siguen viviendo en derrota. ¿Por qué? Porque cuando se les pide que sirvan al Señor de una manera que represente un desafío, ¿no es cierto?, muchos dicen, no puedo hacer eso, no tengo tiempo para hacer aquello otro. Y siempre hay una excusa para no servir a Dios. Pero el verdadero problema es la incredulidad, porque no pueden ver la situación desde la perspectiva de Dios. Dios ha prometido fortalecer nuestras vidas.
¿Para qué? Para que nosotros podamos hacer todas las cosas que están dentro de la voluntad de Dios. ¿Mm? Hay muchos que quizás tienen miedo al fracaso. Por eso al principio decíamos que Dios no mide las cosas como la mide el mundo. Porque muchas cosas que para el mundo son fracasos, cuando nosotros dependemos de Dios totalmente y hacemos la perfecta voluntad de Dios en nuestras vidas, quizás para muchos sea un fracaso, pero para Dios no, porque eso es lo que Dios quería con cada uno de nosotros. Porque Dios quiere con cada uno de nosotros algo especial, algo en particular. Por eso no hay que tener miedo al fracaso, porque como hijos de Dios no fracasamos, lo que hacemos es hacer la voluntad de Dios, lo que Dios quiere que nosotros hagamos para su gloria y para su honra. Dios nos ha prometido fortalecernos para que podamos hacer todas esas cosas dentro de su voluntad. Pero cuando hay temor en nuestras vidas, eso está frenando el trabajo de Dios y también frena nuestra fe. No le creemos a Dios. No creemos lo que dice su palabra. Nosotros mismos estamos poniendo límites a lo que Dios puede llegar a hacer en nuestras vidas. Por eso es necesario conocer a Dios, y a Dios se conoce a través de su palabra. Pero nuestro potencial en Cristo no se refiere solamente a los logros que podamos obtener, al servicio. También se aplica a nuestras actitudes. Pablo habló también de aprender de esto, de estar contentos en cualquier circunstancia que nosotros estemos. Ya sea que estemos sufriendo necesidades, adversidades, o teniendo comodidades y abundancia. En todo, decía Pablo, y por todo estoy enseñado. O sea, he aprendido a contentarme. O sea, acá nosotros podemos ver en la palabra de Dios cómo el apóstol dependía totalmente de Dios. En situaciones buenas o en situaciones adversas, él dependía de Dios. Y eso es lo que nosotros debemos aprender en estos tiempos, a depender de Dios. Porque los tiempos son difíciles. Segunda de Corintios capítulo 12, versículo 7 en adelante. Y aquí vamos a ver también al apóstol Pablo, la actitud que tenía en su vida cuando él estaba sufriendo. Segunda de Corintios capítulo 12, versos 7 al 10. Y dice así: y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofetee, para que no me enaltezca sobremanera. Respecto a lo cual, 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí. Y me ha dicho: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en mis debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. ¿Qué decía el apóstol? ¿Me gozo en qué? En mis debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustia, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Dependía totalmente de Dios. Y no era que él andaba a las risas cuando pasaba por momentos difíciles, sino el gozo es una actitud con la que uno puede enfrentar los momentos que están pasando, sabiendo lo que estoy pasando es algo difícil, pero todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Él es mi fuerza, Él es mi esperanza, Él es mi escudo, Él es el que está ahí como poderoso gigante para defenderme.
¿Mm? Bástate mi gracia porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Así le dijo el Señor, bástate mi gracia. ¿Mm? Entonces vemos que la respuesta de Pablo demuestra que había aprendido realmente el valor de una vida dependiente de Dios. ¿Mm? Por tanto, de buena gana me gloriaré en mis debilidades para que repose sobre mí el poder de Cristo. Mire, si cada uno de nosotros pudiéramos aprender esta lección, seríamos más como el apóstol Pablo, porque reconoceríamos que Cristo en nosotros es suficiente para todo en nuestras vidas, para toda ansiedad, para toda carga, para toda tristeza que nosotros experimentamos muchas veces. Él es suficiente, Él es todo. Por eso puede decir, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y la pregunta ahora es, ¿cómo podemos vivir en una total dependencia de Cristo? El primer paso es reconocer que somos incompetentes para hacer lo que Dios quiere que hagamos. Por mis fuerzas no lo puedo hacer. Nuestra única esperanza de tener una vida victoriosa es cultivar la mentalidad, cambiar nuestra mentalidad. Como dice en Gálatas 2:20, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Y si nosotros cada día comenzamos con esa actitud y permitir que eso pueda definir nuestras decisiones, ahí nosotros vamos a comenzar a ver, a vislumbrar lo que el Señor quiere hacer en nuestras vidas, para su gloria y para su honra. Y nosotros, mientras más nos rindamos a los planes de Él, mientras más confiemos en el poder del Señor, mientras más nosotros podamos obedecer, más rápido vamos a alcanzar lo que Dios tiene para nuestras vidas. Pero depende de cada uno de nosotros reconocer, Señor, sin ti no puedo hacer nada. Señor, quiero servirte, quiero agradarte, quiero honrarte, quiero obedecerte. Porque en la obediencia está la bendición de Dios. Es lo que enseña su palabra. Los tiempos son malos, los tiempos son difíciles. Pero todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Él está ahí, Él fortalece nuestras vidas, Él dejó el Espíritu Santo. Tu hermano compartía al principio, no los voy a dejar huérfanos, voy a enviar el Paracleto, el Consolador, el Espíritu Santo para que esté el ayudador. El Espíritu Santo es el que ayuda, el Espíritu Santo es el que fortalece nuestras vidas cada día para seguir adelante. Cada día. Por eso debemos gozarnos en la presencia del Señor. Me gozaré en mis debilidades, en mis afrentas, en la enfermedad. Me gozaré, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Porque cuando digo, Señor, yo no puedo hacer más nada, es cuando el Señor comienza a actuar en nuestras vidas. Tenemos que dejar que el Señor actúe en nuestras vidas. No ponernos nosotros, no que yo puedo, yo voy a hacer esto, yo, no. Ya no vivo yo, sino Cristo vive en mí. Cristo vive en mí. Y poder decir, como dice su palabra, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. En estos tiempos difíciles, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Momentos de enfermedad, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Los judíos, cuando se les preguntaba cómo andaban, decían, excelente. Y aún pasando por momentos de enfermedad, momentos difíciles. Pero ellos decían, excelente. Si usted le preguntaba, ¿cómo estás? Excelente. Ahora, ¿cómo anda tu vida? Sí, hay problemas, dificultades, estoy pasando por momentos difíciles. Pero eso excelente querían decir, todo lo puedo. Yo confío en Dios. Él es mi fuerza. Él es mi ayuda. Él
Él es el que está ahí, a través de su Espíritu Santo, fortaleciendo mi vida para seguir adelante. Ojalá que en estos tiempos podamos tomar esa decisión. Señor, quiero honrarte, servirte, agradarte, obedecerte. Darle lugar al Espíritu Santo en nuestras vidas. Porque la Biblia dice que los tiempos son malos y aún van a ser peores. Por eso también la Biblia, el mismo Señor Jesús dijo que en los últimos tiempos, por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. O sea, muchos, aún cristianos, pueden retroceder. Por eso debemos confiar y depender totalmente de Él. Por nuestras fuerzas no podemos hacer nada, pero cuando confiamos en Él, dependemos de Él, vamos a poder decir, como decía el apóstol Pablo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. En momentos difíciles, de enfermedad, de angustia, me gozo en el Señor. Él es mi fortaleza. Él es mi fortaleza. Él es el que va a ayudar mi vida. Él es el que está conmigo porque Él lo ha prometido. Todo el panorama que veo es oscuro, pero Él prometió estar conmigo todos los días hasta el fin del mundo. Y yo le creo. Yo le creo. Estos son los tiempos donde más que nunca debemos creerle a Dios, poner nuestra confianza en Él, creer lo que dice su palabra, porque lo que está escrito se va a cumplir. Yo le voy a pedir que oremos en estos momentos, porque allí donde usted está, la presencia del Señor está también. Tenemos un Dios omnipresente, un Dios omnisciente, un Dios omnipotente. Todo lo puede, todo lo sabe. Él está en todo lugar al mismo tiempo. Y Él está allí, en su lugar. Yo no sé si está pasando por momentos difíciles, por momentos de prueba, por momentos de enfermedad, o si está con el virus, no sé. Pero yo sé una cosa, que todo lo podemos en Cristo, que nos fortalece. De Él depende nuestras vidas. Dice la Biblia que Él es el único que puede dar vida y el único que quita la vida. Por eso debemos depositar nuestra confianza en Él y creerle a Él. Y decirle gracias, Señor, por tu bondad. Gracias, Señor, por tu misericordia. Gracias, Señor, porque tú no fallas y tú permaneces fiel para siempre. Padre, en el nombre de Jesús, te adoramos, te exaltamos, te damos muchas gracias, Señor, en este día, en esta mañana, Señor. Gracias porque tú permaneces fiel para siempre. Señor, te rogamos y clamamos delante de tu presencia que tú estés obrando conforme a tus propósitos, Señor. Señor, que esta palabra, Señor, tu palabra, Señor, que no sabemos a cuántos corazones puede haber llegado, Señor, en estos tiempos y aún llegará, Señor, a través de la tecnología, Dios mío. Pero tu palabra no vuelve vacía, Señor. Dará su fruto a su tiempo, Señor. Señor, tu palabra es la que transforma nuestra mente, nuestro corazón y todo nuestro ser, Señor. Y te creemos a ti, Señor. Fortalece nuestras vidas, fortalece la vida de cada uno de tus hijos, Señor, en este momento, en esta hora, Dios mío. Señor, a todos los que estés enfermos, Señor, trae sanidad, Dios mío, conforme a tu propósito y a tu voluntad. Tu palabra dice que tú llevaste toda enfermedad en la cruz y por tus llagas nosotros fuimos sanados y creemos esa palabra, Señor, que se hace realidad en estos tiempos, Señor, en la vida de tus hijos, Señor. Padre, en el nombre de Jesús, tú eres nuestro sustento, tú eres nuestro proveedor, tú eres nuestro ayudador, Señor. Gracias. Gracias porque a los que te aman a ti todas las cosas les ayudan a bien, Señor. Gracias, Señor, porque tú permaneces fiel. Gracias, Señor, porque tú no cambias. Tu amor no ha cambiado, Señor. Tu misericordia no ha cambiado. Tu gracia no ha cambiado, Señor. Gracias. Muchas gracias, Señor. Gracias por ese amor incomparable que tú tienes para con nuestras vidas. Que tu bendición y tu gracia, Señor, sea sobre cada uno, Señor. Cada uno de tus hijos, de tu iglesia, que fue comprada a precio de sangre, Señor.
Señor, te adoramos por quien tú eres, nuestro Salvador y nuestro Señor. Y te damos muchas gracias, Señor. Gracias por tu bondad. Señor, te adoramos, te exaltamos, Señor. Fortalece la vida de tus hijos, Señor. Todos aquellos que están pasando por momentos difíciles, Señor. Revélate como el Dios sanador. Revélate como ese Dios que suple las necesidades, Señor, en estos tiempos, Señor. Tu palabra dice, Señor, no he visto justo desamparado ni su simiente que mendigue pan, Señor. Señor, tú eres fiel, Señor. Por eso te adoramos y exaltamos tu nombre. Y estamos agradecidos, Señor, por tu amor y por quien tú eres y por lo que tú cada día, Señor, nos das. La gracia de poder vivir para ti, Señor. Servirte, honrarte, agradarte y obedecerte solamente a ti, Padre. Te adoramos y te damos toda la gloria y la honra, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén.